Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche tenemos al presidente de la República, Iván Duque, y emitimos nuestro programa desde la Casa de Nariño. Con el presidente vamos a hacer una entrevista de balance de lo que es ya en pocas semanas su primer año de gobierno y también de temas de coyuntura. Presidente Iván Duque, bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias, Yesid, un placer estar nuevamente contigo. Bueno, muchas gracias, presidente. Presidente, cumple usted su primer año en pocas semanas. En general las encuestas, presidente, no le favorecen. Quisiera preguntarle cómo se siente satisfecho de lo que ha hecho. Yesid, vea, para empezar, primero, el tema de las encuestas, como lo he dicho siempre, las encuestas son fotos, son testimonios del momento. Cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple, cuando son malas se trabaja el triple. Esa ha sido siempre mi consigna. Pero la pregunta de fondo es si estoy contento con resultados que hemos alcanzado. La respuesta es sí estoy contento con resultados, pero tenemos siempre que ir por más. Y quiero ser puntual en esto. Temas, a que me permitan hablar de algunos. Cuando llegue a la presidencia, usted recordará, vamos a reactivar esta economía. La economía cerró en el año 2017 creciendo al 1.4%. El año pasado, nuestros dos primeros trimestres, llegó al 2.8%. Y ya tenemos una expectativa este año de crecer por encima del 3.4, del 3.5. Pero adicionalmente lo que estamos haciendo en materia de cerrar brechas. Ya podemos decir a la fecha que hay 40.000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública con un programa de equidad. 2, ya tenemos cerca de 50.000 beneficiarios de mejoramiento de vivienda. Hemos entregado cerca de 50.000 subsidios para vivienda. Y adicionalmente tenemos más de 100.000 inscritos, de los cuales esperamos que 40.000 tengan la posibilidad de entrar al programa de semillero de propietarios, donde con lo que hoy pagan de arriendo se conviertan en propietarios de su vivienda. Y así podría seguir enumerando muchísimos más logros. Pero una de las cosas que a mí, por ejemplo, me parece que ha sido importante en materia de seguridad es haber parado por primera vez en 7 años la expansión de los cultivos ilícitos. Y por supuesto, después de haber recibido un gobierno donde la tasa de homicidios iba creciendo al 5%, hoy podemos decir que tenemos una reducción de casi el 5% en lo que ha ocurrido el 2019. Entonces, hay resultados, hay logros, pero por supuesto queremos ir siempre por más. Presidente, en medio de este balance de su primer año, ¿usted está contento con el desempeño de todo su gabinete? Permítame decirle que de 1 a 5, ¿con cuánto califica su equipo? Hombre, Yesid, yo creo que uno está todos los días calificando, porque uno también tiene que analizar el comportamiento con todas las circunstancias con las que se inició nuestra administración. Es que una administración que le tocó, por ejemplo, recibir 209.000 hectáreas de coca, una administración que recibió no solamente una economía que venía creciendo a un ritmo muy lento, sino que adicionalmente estaba golpeada por la asfixia tributaria, o ver sectores donde no se habían resuelto temas estratégicos, como por ejemplo las deudas acumuladas en salud. Entonces, lo primero que hay que valorar es el esfuerzo de poder mirar los problemas que se heredaron y empezar a abordarlos con mucha disciplina. Y yo creo que, como en todo, hay personas que tienen un mejor desempeño que otras, y donde yo he visto que se han necesitado hacer ajustes, se han hecho. Pero lo que creo es que tenemos un gabinete que tiene un gran compromiso por los resultados, y una de las tareas que vendrá este semestre es poder entregar por lo menos más de 400 obras en todo el país. De 1 a 5, ¿con cuánto lo califica? No me ponga a hacer esas calificaciones de números, le voy a decir, hablemos sí, de clasificaciones sí, o de calificaciones en materia de avance. ¿Qué veo? Un gabinete comprometido, un gabinete honesto, un gabinete disciplinado, un gabinete recorriendo las regiones y un gabinete que está resolviendo problemas estructurales. Presidente, hace poco usted tuvo una reunión con todo su equipo de gobierno en Atogrande, una reunión para hacer el balance, para ver cómo va el gobierno, cómo van todas las políticas públicas de su plan de desarrollo. Dicen que hubo algunos jalones de orejas. ¿Qué cree usted, presidente, que hace falta? ¿Qué cree que se debe mejorar ahora en el arranque del segundo año? Uno de los grandes generales que ha tenido Colombia solía decir que los generales no regañan sino enseñan. Uno no es buen líder por gritar más o por regañar más. Lo que uno tiene que hacer es poder mostrar dónde están las áreas de debilidad y dónde están las fortalezas. Pero si usted me pregunta a mí cuáles son las grandes conclusiones, por ejemplo, de ese primer ejercicio, es por un lado los resultados. Entonces, hablemos las cosas como son. Un país que en un año, si usted compara lo que se dijo en el discurso de posesión con lo que se logró y lo que se evaluó en esa reunión de Atogrande, nos encontramos con temas que son muy discientes.
Propusimos el año pasado, vamos a eliminar trámites innecesarios, a simplificar y a digitalizar. Hoy Estado Simple Colombia Ágil tiene 1.100 trámites que ya han pasado por ese ejercicio cuando nuestra meta era 900. Un año después podemos ver, sí, homicidios van en reducción 5%, secuestro en reducción 43%. Estamos viendo además reducción en hurto de residencias, hurto de establecimientos de comercio, hurto de automotores, hurto de motocicletas. Tenemos un reto en materia del hurto común, del pequeño hurto en las ciudades. Tenemos que hacer cosas mucho más drásticas, pero se ven resultados. Como le dije antes, haber parado el crecimiento de los cultivos ilícitos. Pero hablemos también de haber logrado el aumento real más importante del salario mínimo en 25 años. Hablemos de haber sacado adelante la ley del veterano, de haber sacado la no conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político para quitarle esa herramienta que han tenido los grupos terroristas desde muchos años atrás, o cosas que son tan importantes en materia sectorial, el programa Guajira Azul, o lo que además puedo decir en materia de salud que quedó plasmado en el plan de desarrollo, el esquema de punto final, donde vamos a empezar a sanear la deuda histórica que ha tenido el Estado con la red hospitalaria del país. O, por ejemplo, lo que se ha logrado en materia de empleo, en lo que tiene que ver con un sistema donde el procesamiento de información se hace hoy en línea y se facilita el servicio por parte del Ministerio de Trabajo. O cosas que también repercuten en sectores que son estratégicas para el futuro de Colombia, como el de las energías renovables no convencionales. Duplicamos la capacidad instalada, suscribimos acuerdos para tener contratos que permiten llegar a más de 1.400 megas. Entonces se ve un gobierno que tiene ejecutorias importantes. ¿Y cuál es nuestro reto? Estar haciendo permanente pedagogía sobre eso y obviamente reconociendo también los retos que tenemos. ¿Hay un reto en el empleo? Sí, hay un reto en el empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a lo micro con los sectores que son generadores para reactivar, como lo esperamos hacer con obras civiles, como lo queremos hacer ahora con la iniciación de nuevos proyectos de vivienda de interés social, etcétera. Pero el balance es resultados que tenemos que pedagógicamente mostrarle a los colombianos cómo se va avanzando. Presidente, muchos sectores le han aplaudido su decisión de tener una relación diferente con el Congreso, cero mermelada, cero relación tóxica, como veníamos viéndolo en los últimos años, pero también hay otros sectores que dicen que eso ha impedido que avance de manera más rápida su agenda legislativa. Le quiero preguntar, presidente, si en el segundo año de su gobierno va a cambiar las relaciones con el Congreso o va a mantener la misma estrategia. A ver, Jessy, vamos al punto de partida. Sí. El punto de partida es, ¿qué es mermelada? Porque eso es importante. ¿Qué es? Históricamente, la mermelada se traducía en permitir la injerencia de las fuerzas políticas en la contratación del Estado a través de cupos indicativos y demás. Eso ya no existe. Hoy no hay esa injerencia y esa ha sido una decisión absolutamente clara. Pero eso no quiere decir que no hayamos buscado un buen entendimiento con el Congreso. Pero un entendimiento sobre la base de ideas, propuestas, coincidencias, diferencias. Yo prefiero 1000 veces tener una relación en el marco de la independencia de poderes, donde construyamos a partir del intercambio de opiniones, a tener una aplanadora aceitada con el erario público. Y sí, hay cosas que han salido y otras cosas que no han salido. Así debe ser la democracia. Pero también puedo decir y agradecerle al Congreso las cosas que ha respaldado. Sacamos una nueva ley de las tecnologías de la información y las comunicaciones que va a ser trascendental en la inversión. La ley del veterano para proteger a los miembros activos de la fuerza pública y a los retirados también en el acceso a bienes y servicios. Sacamos adelante la ley de abigeato. Sacamos adelante el ingreso pleno de Colombia a la OCDE, el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Salud, la creación del Ministerio del Deporte, el nuevo presupuesto bienal de regalías que estableció obras por regalías para llegar con infraestructura de calidad a más regiones del país, las zonas estratégicas de intervención integral SEI en la ley de orden público, haber sacado adelante también la ley de movilidad eléctrica, haber podido acompañar la iniciativa del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Es decir, son muchas iniciativas y, por supuesto, el plan de desarrollo que estableció muchísimas políticas de gran impacto en el país, como el piso mínimo social o la ley de reactivación económica que ha permitido bajar la carga tributaria a la micro, pequeña, mediana y gran empresa para que haya más inversión y que eso se traduzca también en un mayor crecimiento económico.
Entonces, eso también hace parte del balance, que es un balance positivo. Y claro, habrá cosas que no salieron, frente a las cuales también tendremos que perseverar. Pero yo debo reconocer, el haber sacado adelante, por ejemplo, la no conexidad, el secuestro y el narcotráfico con el delito político es un paso trascendental. Tenemos además avanzado después del primer ciclo el acto legislativo para que los abusos y violaciones contra niños y niñas sea de la justicia ordinaria y no tenga beneficios. Y por supuesto también algo que a mí me parece fundamental, logramos sacar la rendición de cuentas en materia de lucha contra la corrupción, pero todavía faltan mucho más capítulos. Faltan capítulos que tengan que motivar sanciones más drásticas a las empresas y funcionarios de las empresas que participen en hechos de corrupción. Y ahí tenemos que perseverar. Pero yo creo, Yesid, que ese relacionamiento es un relacionamiento que ha tomado un proceso de adaptación, pero hoy yo también debo agradecerle al Congreso que haya aprobado tantas normas y que lo haya hecho con un sentido patriótico. Presidente, luego uno escucharlo a usted con todos estos logros que enumera en su primer año de gobierno, ¿cree usted, presidente, que la oposición a su gobierno está siendo injusta a la hora de valorarlo, a la hora de cuestionarlo? Mire, el presidente Chandía decía que cuando hablan bien de uno exageran y cuando hablan mal de uno también exageran. Hoy estamos en un ambiente político, no solo en Colombia, en el mundo, donde la política es mucho más pugnaz y los ataques se mueven mucho más rápido a través de las redes sociales y demás. Entonces, pues eso es un fenómeno global. Es un fenómeno que, ¿cómo toca manejarlo y cómo toca enfrentarlo? Con resultados y con hechos. Con resultados y con hechos. Yo no oculto los problemas están y se tienen que enfrentar, pero también hay que revisar los hechos. Y le escuché una frase hoy a un alcalde que me llamó mucho la atención. Decía, son tantas las necesidades que tiene Colombia que a veces nos cuesta celebrar el progreso porque siempre estamos pensando en lo que hace falta. Eso quizás hay que entenderlo en un país que históricamente ha tenido acumuladas tantos problemas y tantas frustraciones. Pero mi mayor deseo, Yesid, es gobernar para cumplir el programa de gobierno y ver cómo se van logrando las cosas todos los días. El haber, por ejemplo, avanzado en el aumento de la jornada única, el haber avanzado en el presupuesto del PAE, en el haber avanzado hacia estos jóvenes que llegan gratuitamente a la universidad, el haber lanzado el programa Colombia Rural para llegar con las vías terciarias a muchas regiones del país, el tener hoy 7.000 pequeños productores en agricultura por contrato que venden sin intermediación a un precio justo, con una tasa de interés además la más barata que hay en el mercado, con el acompañamiento de los microseguros. Eso es fundamental. Y por supuesto, ver cosas que le cambian la vida a la gente, ver cómo ya estamos llegando a lugares apartados del territorio con energías renovables, con mini paneles solares para las familias, como lo hicimos en Crucito, en el departamento de Córdoba, donde una familia, una comunidad, durante 80 años no había tenido la luz eléctrica, y ver que hoy llega además con energías renovables no convencionales es motivante. O haber podido acompañar la inauguración de la sede de la Universidad Nacional en La Paz, Cesar, y con los recursos nuestros de aporte a la base de las universidades, garantizar la oferta académica. Son cosas que nos muestran los resultados todos los días en el territorio. Presidente, sus críticos dicen que durante su mandato Álvaro Uribe tuvo claro un legado, la seguridad democrática. El expresidente Santos tuvo claro un rumbo, la paz con las FARC, se la jugó a fondo por ello. Usted ha hablado de la economía naranja, presidente. Quizá de pronto la gente no lo asimila del todo. ¿Cuál va a ser su legado, presidente? A mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando empezó el gobierno, alguien me empezó a decir, ¿cuál es el tema del gobierno? Yo me decía, ¿cuál es el tema? No, sí, ¿cuál es el tema? Porque de Uribe se hablaba de la seguridad y de Santos se hablaba de la paz. A ver, primero, uno no puede llevar un gobierno a un tema como si se tratara de una novela. Uno tiene que hablar de las necesidades de un país. ¿Cuáles son las necesidades de Colombia? Aquí tenemos necesidades en salud, en educación, aquí tenemos necesidades en vivienda. En Colombia hay 500.000 personas que no tienen calidad del agua, que hay más de 1 millón de personas que no han tenido luz eléctrica. Entonces usted me dice a mí que vamos a circunscribir el gobierno a un tema como si fuera un juego de un eslogan en una campaña publicitaria. No. Aquí tenemos una visión clara. ¿Cuál es la visión que nosotros queremos abrazar? Un país que crezca, una economía que crezca, pero que crezca con equidad. Por eso nuestro plan de desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, porque aquí hay que cerrar las brechas. ¿Y cómo pretendemos nosotros cerrarlas? Con legalidad y con emprendimiento. Por eso legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Y el trabajo que adelantamos todos los días es trabajo en legalidad. Enfrentar la corrupción, enfrentar el narcotráfico, enfrentar el terrorismo.
tener además mejores mecanismos para que los ciudadanos denuncien, fortalecer las herramientas de denuncia para enfrentar al crimen organizado. Eso hace parte de esa agenda de legalidad y de la agenda de emprendimiento. El emprendimiento tiene en todos los sectores. La apuesta por el turismo, la apuesta que estamos haciendo por infraestructura, lo que queremos hacer en el emprendimiento rural. Cuando usted me pregunta, ¿por qué el objetivo de la equidad? Porque hay que cerrar las brechas. Y los objetivos que nosotros nos hemos trazado como gobierno apuntan a eso. ¿Cómo se cierran las brechas? Como lo hemos establecido, como una meta de gobierno, pasar de 1 a 2 millones de niños la atención para la primera infancia. Llegar a 334.000 jóvenes que estén yendo gratuitamente a la universidad pública. Duplicando la jornada escolar única del 12 al 24%. Haciendo un ejercicio para fortalecer las escuelas normalistas. Profesionalizar a los normalistas. Mejorar la capacidad de atención a esos hogares que necesitan mejorar sus pisos, sus baños, sus techos, sus cocinas, que es lo que tenemos con el programa Casa Digna, Vida Digna. Entonces, eso es cerrar brechas, pero cerrar brechas también es promover un aumento del salario mínimo como el que tuvimos el año pasado, el más alto en términos reales en 25 años, pero al mismo tiempo hablar del acuerdo por el trabajo decente, al mismo tiempo hablar del piso mínimo social para que las personas que no tienen cobertura y protección para la vejez la empiecen a tener. Entonces, si usted me pregunta, crecimiento con equidad es lo que necesita nuestro país y nosotros vamos allá con legalidad y emprendimiento. Presidente, ¿usted se siente plenamente respaldado por su partido, el Centro Democrático, o siente que de pronto en algunas ocasiones lo ponen en problemas? Sí, el partido me ha respaldado y hemos tenido también con algunos sectores diferencias. Pero eso es la política. Es que primero, los partidos no pueden ser monasterios donde todos están compartiendo las mismas prácticas, la misma disciplina, la misma comida, todo. Eso lo digo además en sentido figurado. Los partidos son deliberantes y en los partidos hay sectores que defienden unas causas y otros otras. Yo fui senador de mi partido. Y como senador tenía grandes coincidencias con mis compañeros y también diferencias con algunos. Y de hecho aspiré a la candidatura con varias personas de mi partido que respeto y valoro, donde se notaban nuestras diferencias y también nuestras semejanzas ideológicas. Y eso es así, pero como partido, pues el partido me ha respaldado y ha respaldado la agenda de gobierno. Y en los temas donde hemos tenido discrepancias, se han manejado y se han ventilado de manera respetuosa. Porque esa es la democracia. Esos partidos de antaño donde existía lo que llamaban esa disciplina para perros, donde las órdenes se mandaban de arriba hacia abajo y todo el mundo tenía que cumplir, eso ya no existe en el mundo de hoy, afortunadamente. Y eso ayuda a mejorar la calidad de la democracia. Y yo creo que el Centro Democrático es un partido deliberante, de nuevos liderazgos, donde hay distintas opiniones. Pero es muchas veces en ese debate de opiniones como los partidos se fortalecen. Pero también tengo el respaldo, y he tenido el respaldo de un partido conservador que es partido de gobierno, que ha estado muy activo, con buenas iniciativas. El MIRA, Colombia Justa y Libre, el partido de la U, también con sectores ha respaldado iniciativas y hay otros sectores que no acompañan algunas. Esa es la democracia. Pero también debo reconocer que hay partidos independientes que han apoyado iniciativas, lo ha hecho el liberalismo, lo ha hecho Cambio Radical, también valoro los liderazgos que hay allí. Esa es la democracia y a mí me parece que eso nos fortalece como nación. Presidente, a propósito, usted lo escucha todos los días, sus críticos se lo recuerdan todos los días. Aprovechemos para que usted explique muy bien realmente hasta dónde llega la influencia del expresidente y senador Uribe en su gobierno. Hombre, Yesid, aquí llevamos un año gobernando el país con nuestro programa de gobierno. Hay muchas personas que siempre le han apostado que es que Duque tiene que pelear con Uribe o que es que Duque tiene que hacer. No, yo con Álvaro Uribe tengo una buena relación personal, lo aprecio, lo admiro, he sido su compañero, fui su asesor, tengo una relación de respeto y le tengo una relación de afecto. ¿Por qué? Porque es una persona que le ha servido bien al país. ¿Por qué? Porque he podido compartir con el ser humano y sé la calidad de ser humano que es. Y si usted me pregunta, tengo más relaciones con otros expresidentes también, con el expresidente Andrés Pastrana, tengo una extraordinaria relación. Y así como con el expresidente Uribe, tengo temas en los que estamos de acuerdo y temas en los que hay diferencias. Con el expresidente Belisario tengo una extraordinaria relación tuve. Hablé mucho con él.
A veces he tenido reuniones además muy buenas con el expresidente César Gaviria. En las cosas que acompañan y hay cosas en las que tenemos profundas diferencias. Pero ya este cuento de tener que poner todo a gravitar, todas las conversaciones, eso no sirve para nada. Aquí tenemos un gobierno comprometido con gobernar para todos los colombianos, con producir resultados y con llegarle todos los días al corazón del pueblo colombiano. Yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos donde encuestas suben, bajan, eso no es lo importante es gobernar cumpliendo lo que se dijo y sobre todo todos los días trabajar con la motivación para ayudarle a la población más vulnerable de nuestro país y generar las condiciones para que este país crezca con equidad. Presidente, ¿ya tiene lista la terna para el fiscal general de la Nación? ¿Qué criterios va a aplicar usted para escoger esos 3 nombres? Yo dije una cosa. Primero, quería esperar que se surtiera un proceso al interior de la Corte, que estaba escogiendo a algunos de sus magistrados. Segundo, yo quiero pensar en una terna de personas con solvencia ética, con solvencia profesional, con autonomía de criterio, personas que tengan un sentido patriótico en la lucha contra la criminalidad y personas que no le tengan miedo a tomar decisiones drásticas cuando se trata de enfrentar la corrupción y la criminalidad. Y esa será la terna que vamos a presentar. Y yo espero ya muy pronto hacerlo. ¿Ya tienes listos los nombres? Tengo varios nombres en la cabeza. ¿Podemos conocer algunos de ellos, presidente? He hecho un ejercicio muy riguroso, analizando perfiles, y el país va a ver una gran terna. Pero por ahora no podemos conocer los Déjeme nombres. ser prudente. Bueno, muy bien. Presidente, ¿usted apoya el referendo que busca derogar la Jurisdicción Especial para la Paz? Usted en lo personal... Yesid, le voy a decir una cosa. La justicia transicional lo que debe hacer es avanzar generando una gran confianza con el pueblo colombiano. ¿Sobre qué bases? Verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Qué es lo que el país añora? Que veamos no solamente sanciones ejemplarizantes con quienes durante tantos años flagelaron al pueblo colombiano, sino que también sea implacable con quienes pretenden reincidir o están reincidiendo, que buscan burlarse de la institucionalidad. Yo creo que su reto es ese. Y ahí es donde nosotros, respetando esa independencia, pero al mismo tiempo esa cooperación armónica, anhelamos que la justicia transicional realmente tome ese camino y ahí tendrá un Estado para respaldar la persecución a los reincidentes y también un Estado que va a aplaudir la sanción ejemplarizante. Es decir, toma distancia de un referendo que busca derogar la JEP. Pues hombre, es que yo quiero ser muy práctico. Primero, la justicia transicional hoy existe, está en la normatividad, está en un funcionamiento. Yo lo que digo es, si ya está, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecerla para que cumpla el propósito para el cual fue creado. Porque la justicia transicional no se creó con la idea de que entonces aquí vamos a tener una impunidad generalizada. No, lo que esperamos nosotros es que primero las víctimas vean que efectivamente los reparan, que además hay justicia proporcional y efectiva, que además no hay repetición y además que la verdad, entendida como la responsabilidad del perpetrador o del victimario de contar todo lo que sabe, eso es fundamental. Por eso es tan importante que esto se acompañe con que se sepan cuáles fueron los vínculos con el narcotráfico, cómo fue que procedieron con el reclutamiento de menores, las cosas que ha denunciado Rosa Blanca, todo eso es lo que el país espera que se produzca. Entonces, el llamado respetuoso es a que en medio de esa cooperación armónica demos ese paso y por lo menos aprovecho también para decir, en el respeto que hemos tenido, en el entendimiento con la justicia transicional, yo espero también que rápidamente realmente excluyan a aquellos que se han pretendido burlar de la justicia transicional y de las víctimas y que se han ido para Venezuela, como el Paisa, como Márquez, como Romaña, ahora como Santrich, que lo que han querido es volver a sus conversaciones de tipo criminal
para que realmente queden excluidos y se aplique con contundencia la ley del Estado colombiano. Y ahí vamos a estar para acompañar esa decisión y para hacer respetar a este país. Presidente, en los últimos meses en el país ha habido una preocupación muy fuerte por el posible regreso de los falsos positivos. ¿Usted puede darle tranquilidad al país, a los colombianos, de que en su gobierno no habrá falsos positivos? Y se lo digo mirándole a los ojos. Primero, ese capítulo de los falsos positivos hay que también ponerlo en su real dimensión. Eso fueron prácticas de unos que deshonraron el uniforme. No fue la práctica de nuestra fuerza pública. Y donde se hayan presentado abusos y deshonra del uniforme y violación de los derechos humanos, sanciones drásticas. Y desde que yo llegué al gobierno, di una pauta muy clara. Primero, nosotros tenemos que ganar todos los días la confianza y la honorabilidad de la fuerza pública. Y eso se hace con su actuar diáfano y transparente. Y la fuerza pública puede hoy ver que tenemos el Plan Bicentenario y el Plan Colombia Bicentenaria con esos estándares. Yo ya he tenido ya 2 cúpulas. La cúpula que me acompañó por 4 meses y la actual cúpula. Y a los 2 se les dijo, aquí tenemos que privilegiar las capturas, tenemos que privilegiar las desmovilizaciones individuales y la presión a donde estén los delincuentes. Por eso hemos derrotado a Guacho, a David, a Jason Orejas, a Rodrigo Cadete, a mucho más. Y lo seguiremos haciendo. Pero sobre la base de tener una fuerza pública que obre con los más altos estándares de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Presidente, permítame preguntarle por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que Estados Unidos es nuestro principal aliado. Recientemente hubo una crítica muy fuerte del presidente Trump al país al señalar que Colombia enviaba criminales y droga, y más droga, hacia los Estados Unidos. ¿Usted no siente que Trump está siendo quizá injusto con usted, con el gobierno? Mire, Jessy, uno cuando está en estas responsabilidades entiende que las relaciones entre los estados son institucionales. Colombia es el país del mundo que más hace para enfrentar el narcotráfico. Por cada tonelada que Estados Unidos decomisa o incauta en sus fronteras, Colombia incauta 18. Colombia tiene una relación con Estados Unidos de aliados, de corresponsabilidad en la lucha contra las drogas y de gran cooperación binacional, que ha sido bipartidista, bicameral en el Congreso y que ha trascendido más allá de los periodos presidenciales. Que la consolidó el presidente Clinton, continuó con el presidente Bush, siguió el presidente Obama y hoy se adelanta por parte de la administración Trump. Nuestra tarea para enfrentar las drogas no es porque nadie ni nos lo exija, ni nos lo pida, ni nos lo obligue. Es porque es nuestra responsabilidad. Y nosotros somos un país que ha puesto muchos muertos para enfrentar la criminalidad. Somos un país que ha tenido que enfrentar semejante presión de la criminalidad en las últimas 4 décadas. Pero lo hemos hecho porque somos una nación resiliente. Entonces, sobre esa premisa, yo creo que los canales institucionales también lo reconocen. Recientemente un estudio del Departamento de Estado que ve que por primera vez en 7 años se para el crecimiento exponencial que tenían los cultivos ilícitos. El secretario Pompeo, la directora de la CIA, la Agencia de Lucha contra las Drogas, varios miembros del gabinete y también, por supuesto, veo la valoración que se ha tenido recientemente por parte de la Casa Blanca ante esa evidencia. Entonces yo no me puedo detener en los comentarios del día a día. Yo con el presidente Trump he tenido reuniones siempre francas, siempre sinceras y con la misma claridad con la que le estoy hablando a usted. Y entendemos, sí, que hay un ejercicio de corresponsabilidad y de cooperación que es el que debe imperar y sobre esa base seguiré llevando mi entendimiento con los Estados Unidos en ese frente, porque hay muchos más frentes que son muy importantes, la apertura del comercio para los productos colombianos, la inversión, y Estados Unidos y la administración Trump nos ha venido respaldando para atender a la población migrante, recientemente $160 millones de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Hemos tenido también apoyo en materia de seguridad energética, hemos tenido apoyo en ciencia y tecnología y lo seguiremos consolidando, porque creo que la relación de Colombia con los Estados Unidos debe ser siempre más sólida y basada en esos intereses, pero en esos principios comunes.
Presidente, en esa lucha contra las drogas, usted le ha pedido a la Corte Constitucional que module una eventual decisión para que el gobierno pueda acudir a todas las herramientas, entre ellas el glifosato, para precisamente erradicar más de 200.000 hectáreas de coca que hay hoy en Colombia. ¿Qué va a hacer el gobierno, presidente, en dado caso de que la Corte no module esa? Yesid, yo se lo voy a poner de una forma muy cruda. La coca es el principal enemigo de la consolidación de la paz en Colombia. En la época más tenebrosa del cártel de Medellín, Colombia tenía 80.000 hectáreas. Después, hacia finales de los años 90, Colombia llegó a tener 180.000 hectáreas. Y el país recuerda la amenaza que se ceñía en el territorio colombiano por parte de las FARC y otros grupos armados ilegales en su momento que amenazaban las regiones de Colombia. Cuando surgió el Plan Colombia entre el año 99 y el año 2012-2013, bajó esas 180.000 hectáreas a menos de 60.000. ¿Y qué ha ocurrido? En los últimos años se creció a 209.000 hectáreas. Eso es una amenaza al orden constitucional. Es una amenaza porque ahí hay grupos armados ilegales que quieren capturar esa renta del narcotráfico, capturar gobiernos locales que quieren además, y lo han hecho, amenazar y asesinar líderes sociales, distorsionar las economías locales. Entonces mi argumentación no es en favor de un herbicida. Yo no soy un activista de un herbicida. Yo lo que soy es un defensor del orden constitucional y de la legalidad en nuestro país, y lo que le he pedido a la Corte es, sobre la base de nuestra política Ruta Futuro, que es integral, una visión 360, es que nos permita tener todas las herramientas para enfrentar los distintos desafíos. Por eso Ruta Futuro reconoce la existencia de la sustitución, de la erradicación manual, del pago por servicios ambientales, de la formalización a cambio de la sustitución, y también plantea la necesidad de tener una aspersión segura, precisa, para enfrentar esos retos en muchas regiones del país. Porque a mí sí me duele cuando he tenido que llamar madres de ciudadanos que han estado en los ejercicios de erradicación y que mueren por una mina antipersonal o por un francotirador al servicio de los carteles. Entonces nosotros creemos que la aspersión se puede utilizar mitigando y minimizando riesgos, pero donde sea necesaria, tenerla como una herramienta efectiva para enfrentar esa amenaza que hay sobre Colombia, que son esas 208.000 hectáreas de coca. ¿Y si no es posible acudir al glifosato, presidente? Yesid, creo que hemos sido constructivos y respetuosos con la Corte. Yo, respetando la independencia, espero que la Corte pueda hacer una valoración sobre esa amenaza al orden constitucional, porque su principal rol es la defensa del orden constitucional. Y también se lo digo, nosotros tenemos que estar listos a enfrentar ese fenómeno con todas las capacidades. Es muy duro hacerlo con tanta restricción, es muy duro haber llegado, claro, a parar el crecimiento y a lograr una reducción sin tener la herramienta de la aspersión con precisión. Hubiéramos hecho mucho más, seguramente. Pero yo creo que esta tiene que ser una reflexión profunda sobre la base de que esas 208.000 hectáreas son la más grande amenaza que hay hoy en nuestro país al orden constitucional. Presidente, yo recuerdo que usted en campaña insistía mucho en la necesidad de que el país se reconciliara. Usted decía que iba a ser el presidente de todos, que iba a promover la reconciliación nacional, presidente, pero lo que vemos es un país completamente polarizado precisamente por el tema de la paz. ¿Qué hacer? Pero le voy a decir una cosa, para que usted vea lo que son las ironías de la vida. Yo he hablado de la reconciliación y la he practicado. Dígame un solo ataque que yo haya hecho utilizando la presidencia como un púlpito polarizador en contra de algún dirigente político. No lo hay. Pero adicionalmente, en este gabinete hay personas que defendieron el sí y personas que defendieron el no. Porque el daño que se le hizo al país en su momento, Yesid, fue que con propósitos electoreros dividieron el país entre amigos y enemigos de la paz. En este gabinete hay personas del sí y hay personas del no. Y eso está superado. Aquí no estamos viviendo entre el sí y el no en la ejecución de una política de Estado. Pero las personas que estamos acá tenemos claro que nosotros tenemos que dar un paso trascendental para que las personas que dejaron la violencia hagan el ejercicio de la reincorporación a la legalidad con éxito. Y miren lo que son las cosas también irónicas. Cuando empezó el gobierno, yo le pedí a Naciones Unidas que se mantuviera acá para escrutar y acompañar ese proceso de reincorporación. Un año después le he pedido que renueven ese mandato.
¿Y qué han podido evidenciar ellos? Que se creó una consejería presidencial para la consolidación, que nos ha permitido llegarle a esas personas que han dejado la violencia, donde en 20 meses de implementación solamente hubo 2 proyectos productivos colectivos y hoy hay 25, donde además en 20 meses de implementación se lograron aprobar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial y hoy hay 16, donde se han aumentado las obras por impuestos, donde se han aumentado las obras PEDET, donde logramos sacar adelante una nueva política para avanzar hacia un catastro multipropósito en las zonas afectadas por la violencia y hacer una actualización catastral que llegue al 60% del territorio. Y todo eso lo reconoce la comunidad internacional porque es la evidencia, porque son los resultados. Y claro, nos duele mucho lo que ha venido pasando con los líderes sociales, que lo denuncié en mi discurso de posesión, que teníamos más de 200 asesinatos para esa fecha. Lanzamos el plan de acción oportuna, hemos mejorado la coordinación interinstitucional, trabajamos de la mano con la Defensoría y las alertas tempranas y como lo ha podido demostrar el Consejero para los Derechos Humanos, tenemos una reducción en ese tipo de crímenes del 35%, que no me dejan a mí contento porque esto tiene que llegar a 0, eso no debe estar pasando en el territorio, pero se ve un esfuerzo y una motivación para que nosotros no veamos esos brotes nuevamente de violencia que lo generan precisamente esas estructuras del narcotráfico que se nutren con esas más de 200.000 hectáreas. Pero la evidencia es la evidencia, Yesid. Y yo voy a decir una cosa, lo que llaman polarización, quizás es un fenómeno que se está presentando en muchos lugares del mundo. Vaya a Inglaterra. Una sociedad tan madura políticamente sigue en una gran división en torno al Brexit. Usted ve lo que ha pasado ahora también con otros partidos radicales en Suiza o en Italia. Usted ve lo que ha pasado en países de Sudamérica. En Colombia tenemos una gran deliberación política. Y una deliberación política en torno a muchos temas. Y claro, ese es un país donde la polémica política es parte de nuestra cultura nacional. Pero lo cierto es que este país está marchando en crecimiento, está marchando en ayudarle a esas personas que dejaron la violencia para que se reincorporen y está avanzando hacia cerrar brechas sociales. Entonces no podemos tampoco dejarnos llevar a ese discurso de que aquí todo es polarización, porque ese es el discurso pesimista, el discurso siempre de la truculencia. Hay que reconocer que hay debates políticos, pero también hay que reconocer el ejercicio que ha empezado dando este gobierno con ejemplo. Aquí se superó el debate del sí y el no. Que hay personas que votaron por el sí y votaron por el no, pero hoy trabajan en un solo propósito, que es sacar este país adelante, y lo hacemos pensando en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen, porque yo quiero ser un presidente para todos los colombianos. Presidente, hablemos un momento sobre el exministro Andrés Felipe Arias. En estos días yo lo he escuchado que usted ha dicho, estoy de acuerdo con la doble instancia, pero si eso no es retroactivo, se lo dejo a la discusión del Congreso. Separemos eso en 3. Sí, yo quisiera preguntarle, en su posición personal frente a si esta decisión debe ser retroactiva, usted como presidente, ¿qué piensa? Separemos eso en 3 cosas, porque eso es interesante ir punto por punto. Sí. La doble instancia. Ahora, la gran polémica, la doble instancia. Por Dios, la doble instancia es un principio universal del debido proceso. La doble instancia hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, que está en tratados internacionales reconocidos y frente a los cuales Colombia hace parte. Yo todavía recuerdo cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho, y con un profesor, el profesor Gregorio Rodríguez, fuimos a un debate en la Universidad de La Sabana hace más de 20 años. Y yo expuse que era absurdo que tuviéramos normas inconstitucionales en la Constitución. Parecía hasta jocoso decirlo así. Porque no podíamos tener un proceso que desconociera la doble instancia cuando es un principio que hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, si usted me pregunta, ¿creo en la doble instancia? Sí, claro que creo en la doble instancia porque es un principio universal del debido proceso. 2, la retroactividad. Eso no es una deliberación que la inicie o termine en el presidente. Ese es un ejercicio que tendrá que abordar el Congreso de la República. Primero, porque si reconoce que hay que establecer esa doble instancia, como ya lo hizo, es sobre la base de que hubo un error en la arquitectura institucional que desconoció el principio de la doble instancia en muchos procesos. Entonces el Congreso ya hoy reconoce que eso no debió ocurrir y entonces tendrá el Congreso en su sabiduría que determinar
Si la va a aplicar retroactiva, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es la fecha de corte? ¿Cuáles son las condiciones? Esa es una responsabilidad que la asumirá el Congreso y ahí estará el gobierno para acompañar ese debate. ¿A usted le gusta que sea retroactivo? Le voy a decir una cosa, ese es un debate que es razonable, porque si se han cometido errores, si se desconoció el principio, pues entonces que el Congreso determine a qué errores se refiere, en qué ambiente se refiere, en qué tiempo se refiere. Y frente a la tercera parte de su pregunta, Andrés Felipe Arias, yo tengo que responderle desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del presidente de la República, que tiene que obrar institucionalmente conforme a la Constitución, a la ley y a la relación entre los estados. Esa es la responsabilidad institucional que yo ejerzo. Pero yo como persona no puedo ahora dejar de opinar lo que opiné cuando fui senador, cuando fui candidato, cuando fui funcionario internacional. Y yo creo que es una reflexión que la puedo tener yo, que la puede tener usted, que la pueden tener las personas que nos están viendo desde sus casas. Y es preguntarnos, ¿qué pasa en un país donde hay criminales de lesa humanidad que fueron 8 años o 5 años a la cárcel y otros criminales de lesa humanidad que no van a ir a la cárcel o que no fueron a la cárcel o que han gozado de beneficios, y ver a una persona que no se robó un peso y que es condenado a 17 años de cárcel? Esa reflexión la hace usted o la hago yo o la hacen todos. Puede ser por Arias o puede ser por cualquier otro. Porque hoy podemos hablarlo de Arias, pero mañana lo podemos hablar de cualquier otra persona en el territorio nacional que por un delito recibe una sanción drástica y después, cuando se compara con los más grandes criminales que ha habido en nuestro país, no se presenta. ¿Es malo tener esas reflexiones? No, porque son del fuero personal de los ciudadanos. Entonces, en ese punto de vista, le contesto. En lo institucional, ahí obro como presidente. Pero en la reflexión íntima como ser humano, ¿qué ve la realidad? Como la hace usted, a mí no me parece malo que hagamos estas reflexiones. Y ojalá estas reflexiones también nos sirvan para mejorar la calidad de nuestra justicia. Presidente, estamos en el canal público de Bogotá, en Canal Capital. Hablemos de Bogotá. Es una ciudad que usted ha manifestado que le duele, ha sido su casa durante muchos años, la quiere con el alma. ¿Cómo está viendo la ciudad, presidente? Pues hombre, primero, Yesid, yo veo cosas muy importantes pasando en la ciudad. Y de nuevo, volvamos a esa frase que le conté de un alcalde que me decía hoy: a veces no celebramos el progreso porque siempre estamos pensando qué nos hace falta. Pero Bogotá va a llegar este año a una de sus tasas de homicidio más bajas en la historia. Bogotá va a llegar este año seguramente, y estamos trabajando de la mano con el alcalde Enrique Peñalosa para dejarla en 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y sabe cuál es la meta que yo quiero? Dejarla en un solo dígito en este gobierno. Es un avance importante. Segundo, Bogotá se está consolidando como un gran lugar para la inversión extranjera. Usted ve hoy llegar inversión, turistas. Bogotá se está posicionando además como un gran centro para la cultura y la creatividad. Gastronomía, ferias, museos, usted ve festivales, todo ocurriendo en la ciudad. Usted ve una ciudad donde ha ido expandiéndose la clase media. También otro logro importante. Y usted ve una ciudad que está dejando definidas grandes inversiones para los próximos años. El alcalde Peñalosa está dejando más de 20 billones de pesos, muchos de ellos trabajados con el gobierno nacional, que van a cambiarle el rostro a la ciudad. Nosotros estamos aportando el 70% del proyecto del metro, que es el metro con sus troncales. Pero estamos apoyando el proyecto de los senderos, de algunos de los cables. Hemos acompañado los distritos de economía naranja. Lo que está haciendo la ciudad además en los parques es una revolución de la cultura ciudadana. Espacios de la mejor calidad del mundo para que las comunidades puedan ir y disfrutar en los barrios. Acabamos de inaugurar con el alcalde Peñalosa y aportamos nosotros también unos recursos en el Colegio Bicentenario de la Independencia en Bosa.
una belleza de institución educativa que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las mejores infraestructuras de colegios privados en el país. Entonces yo veo esos avances. Claro, hay retos. Tenemos retos de criminalidad organizada, focalizada. Este tema de los rompevidrios nos duele, nos molesta a todos. Hemos ido capturando, hemos ido enfrentando esas estructuras, pero hay que hacer mucho más. Nos perturba también, yo creo que en la ciudad ver que hay algunos focos de crimen, de microtráfico, pues también lo estamos enfrentando. Ahora lanzamos con la alcaldía un programa de monitoreo con drones en la ciudad para saber con mapas de calor dónde se están presentando ciertos actos criminales y que eso nos permita llegar a esas estructuras. Pero yo veo una ciudad que está avanzando muchísimo. Y si me permite decir una cosa además, Yesid, yo creo que se están dando pasos también para proyectos de infraestructura, como es la ALO Sur, en la cual nosotros estamos participando con la Agencia Nacional de Infraestructura para sacar ese proyecto rápidamente a licitación. También las salidas en el norte. Entonces, yo veo muchas cosas que se están haciendo muy positivas y como presidente de la República estoy muy comprometido con el futuro de la ciudad. Usted se la ha jugado a fondo por el Metro de Bogotá, presidente. Ya se abrió la licitación, los cronogramas indican que la obra se adjudicaría en octubre de este año, pero usted ha visto, presidente, en las últimas semanas que la oposición ha intentado... Hombre, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es lo que a uno le da tristeza? Hace un año antes de que yo fuera presidente, me invitaron un día al diario La República a dar una entrevista. Entonces llegué y mientras estaba esperando al doctor Fernando Quijano me ofrecieron un tinto y tenían un cartel grandísimo que era una réplica de uno de las primeras ediciones del diario La República. Y entonces decía así: se inicia el proceso para el tren subterráneo de Bogotá, hace más de 70 años. Y uno se pregunta, ¿esta ciudad en serio va a seguir en ese tire y afloje, donde si lo hace el uno no, si lo hace el otro tampoco, si lo hace el uno no y el otro tampoco, y nunca se avanza? Por Dios, la ciudad no se puede seguir jugando más con politiquería con la ciudad. Yo llegué a la presidencia y dije, ayudo con el metro, estamos poniendo el 70%. Pero no porque sea de Peñalosa, o porque sea de Lucho, o porque sea de Samuel, o porque sea Jaime Castro. No, es que la ciudad lo necesita. Y si ya están los estudios, si ya se ha hecho el proceso, si ya tienen listo esto para sacar la licitación, pues vamos adelante con el metro para la ciudad. Pero ahora otra vez el debate politiquero, que como entonces los acompañaron, entonces no sirve, entonces venga, vamos a entorpecer y meterle a esto ruido político. Eso no tiene sentido por la ciudad. Este es un proyecto que le va a mejorar la calidad de vida a todos los bogotanos. Y hay que avanzar rápido con esta primera línea. La ciudad va a necesitar en los próximos 50 años 4 o 5. Entonces ya no enredemos más la piola. Yo como presidente estoy listo para ayudar y hemos ayudado en todo lo que se ha podido y esperamos que podamos cerrar esa licitación para que empiece ese proceso a comienzos del año entrante. Presidente, el alcalde, los concejales, los ciudadanos, todos los que vivimos en Bogotá, le han venido pidiendo a usted más policías para la ciudad, que aumente. Hombre, se ha ayudado, Yesid. ¿Por qué no es posible aumentar más? Este año aumentamos en 1.500 policías. Y eso es un esfuerzo grande, económico y logístico. Es que, claro, a veces uno ve las cifras y uno dice, bueno, ¿cómo se analiza esto en frío? El país vio un fallo de un alto tribunal que le permitió a muchos policías retirarse de la institución con retiro anticipado, con los beneficios pensionales. Y se han ido miles. Y aún con ese retiro tan grande, hemos venido produciendo resultados en materia de seguridad. Pero yo soy consciente que Bogotá necesita más policías. Y claro, por eso aportamos 1.500 policías más. Y no solamente los 1.500 policías, las tecnologías con las que queremos seguir trabajando. El poder georreferenciar mejor el delito. Yo le decía, mire, hemos bajado en hurto a residencias, en hurto a establecimientos, carros, motos, homicidios, lesiones personales. Tenemos el problema del hurto común, del cosquilleo, del robo del celular, del raponazo. ¿Y por qué pareciera que esos indicadores también se han subido muchísimo? Es que antes, Yesid, para denunciar, usted tenía que ir y gastarse horas entre colas y papeleos.
Ya hay una denuncia electrónica, entonces es mucho más fácil la denuncia. Y hoy la gran cantidad de denuncias de robos son electrónicas, pero eso nos sirve ¿para qué? Para sincerar las cifras, y ahí tenemos que hacer mucho más. Pero tenemos que, como digo yo, georreferenciar dónde se están presentando, a qué horas, con qué frecuencia y cuáles son las organizaciones que están detrás de eso. Y adicionalmente, dónde están los deshuesaderos o dónde están los expendios de esos artículos robados para enfrentarlos todos con contundencia. Y yo celebro que hemos podido trabajar muy bien con el alcalde Peñalosa y muy bien con su secretario de Seguridad y muy bien con la administración para tratar de mejorar las condiciones de los bogotanos. Pero claro, nos aparecen fenómenos que nos duelen a todos y que queremos enfrentarlos y desmantelarlos, como es el de los rompevidrios. Yo tengo un compromiso con eso y le he pedido además al ministro de Defensa, al general Óscar Ateortúa, a Hoover Penilla, acá en la ciudad tenemos que parar ese fenómeno y también necesitamos ahí una gran cooperación de la justicia para que esas personas no queden en libertad después de ser capturados. Pero ahí seguiremos comprometidos en trabajar por los bogotanos. Presidente, volviendo a los temas nacionales, un par de temas finales. Presidente, el fracking, mucha gente piensa que usted cambió de parecer en campaña, siendo ahora presidente. Le voy a decir esto. ¿Va a haber fracking en Colombia? Mire, le voy a decir esto, Yesid. Porque usted me lo preguntó cuando yo era candidato presidencial. Vamos al tema. El fracking. El fracking fue autorizado en Colombia hace 7 años. Se otorgaron licencias. Óigame bien, se otorgaron licencias por parte del gobierno en ese momento. Después se paró y el tema se volvió parte de un gran debate político. ¿Qué dije yo durante la campaña? En Colombia no se puede hacer fracking y mucho menos un fracking, o sea, no se puede hacer fracking que afecte los acuíferos, que afecte la biodiversidad, que afecte el ecosistema. Pero necesitamos tener una base analítica para entender si el fenómeno es posible o no es posible. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se convocó una misión de expertos. Expertos ambientalistas, expertos de la industria. Los dos deliberaron durante meses. ¿Y qué dijeron? Que se podían adelantar 4 pilotos de investigación para que se entendiera si se puede, si no se puede, si hay, qué tipo de afectaciones hay, qué tipo de daños ambientales hay, y hasta que no se surta ese ejercicio de investigación, pues no hay fracking en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy el fracking no se hace, pero se van a hacer esos estudios para tener toda la precisión. Y eso lo han venido haciendo países que han logrado compaginar el desarrollo de sus hidrocarburos, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad con el medio ambiente, como lo ha hecho Canadá. Y si usted mira lo que ha sido la agenda ambiental de este gobierno en un año se comprometió con la expansión de las energías renovables no convencionales, se duplicaron en un año y aseguramos proyectos para llegar a 1.500 megas frente a las 50 megas que había cuando empezó el gobierno. Lanzamos la primera política de economía circular en América Latina, política pública, reciclar, reducir, reutilizar, en el marco de producir conservando, conservar produciendo. Logramos avanzar en poner en marcha el programa Artemisa o la campaña Artemisa para enfrentar la deforestación y en un año, por primera vez en muchos años, logramos una reducción del índice o la tasa, de deforestación que tenía el país. Y en adición a eso, fui coautor de la ley de vehículos eléctricos para tener movilidad limpia en las ciudades, que la voy a sancionar próximamente, que fui coautor con Federico Hoyos, hoy embajador en el Canadá. Y en adición a eso, estamos liderando en el ambiente multilateral 2 temas. Uno que lo llevamos a la Alianza del Pacífico y se firmó por parte de los presidentes de la Alianza del Pacífico un compromiso para que nosotros enfrentemos los plásticos de un solo uso en lo que debe ser una salida razonable, una salida rápida y razonable, en vigor y en protección de nuestros océanos. Y estoy altamente comprometido con una agenda de biodiversidad porque soy el presidente de este bello país, que es el país con la mayor diversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Entonces, ahí que estamos mostrando nuestra agenda ambiental con compromiso y con determinación y al mismo tiempo que cualquier análisis sobre los yacimientos no convencionales se haga sobre la base de unos pilotos de investigación que nos den evidencia de si se puede o no se puede. Presidente, ¿que el ELN se olvide de negociar con usted un proceso de paz? ¿O hay posibilidades de sentarse en la mesa? Un avance con el ELN. ¿Cuál ha sido?
esa no conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político. El mensaje lo tienen clarito. Los que se vayan al narcotráfico, los que estén en el secuestro, de una vez que se olviden que van a ir a la cárcel. Ellos van a ir a la cárcel, que se olviden de que no van a eludir la responsabilidad de ir a la cárcel. Les toca ir a la cárcel. Es un mensaje clarito que se lo manda la institucionalidad, el gobierno y el Congreso. Mensaje diáfano. 2. Yo le dije al ELN, ¿quieren hablar de paz? Liberen los secuestrados. Y adicionalmente, pónganle fin a los actos criminales. ¿Pero sabe qué le duele a uno como colombiano? Que todas las voladuras de los oleoductos que ha ocasionado el ELN en los últimos 40 años superan el mayor derrame petrolero de la historia del mundo, que fue Exxon Valdez. Los grandes ecocidas del planeta son el ELN. Entonces, si estamos defendiendo el medio ambiente, si estamos defendiendo, también seamos claros que ahí está el más grande ecocida que haya visto la humanidad. Y 2, cuando llegamos a la presidencia, en 30 días evaluamos lo que fueron 17 meses de conversación del ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó en 17 meses de conversaciones? Más de 300 actos terroristas, más de 100 homicidios, más de 14 secuestros o más de 12 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Y yo no acepto negociar bajo la presencia de actos criminales, porque si no termino valorando esos actos criminales como una forma de llegar al Estado. Y eso no se puede aceptar en un país democrático y respetuoso de la Constitución y la ley. Y fuera de eso, Yesid, déjeme hablarle con el corazón. No puede ser lo que vimos en la Escuela General Santander. A mí me dolió profundamente. 22 muchachos, cadetes, desarmados, en un centro educativo, que llegaron allá por el deseo sublime de servir a un país. Asesinados en un carro bomba de la forma más cobarde y canalla. Eso es como si hubieran puesto ese carro bomba en cualquier universidad. Y yo puedo hoy decirle que no he dejado de pensar un solo día en esas familias. Hoy, 6 meses después, le pedí al ministro de Defensa que presentemos un proyecto de ley de honores que además vaya con mensaje de urgencia para que le podamos reconocer la pensión póstuma a sus muchachos, para esas familias. Pero más allá de eso, también es el compromiso nuestro con que los que estuvieron detrás de ese acto cobarde no pueden eludir la justicia y están pedidos en extradición. No puede ser que ahora unos señores desde La Habana se reivindiquen ese acto y ahora pretendan, no, hablemos de paz, que no pasó nada. No, no pasó nada, no. Esos actos los rechazamos los colombianos. Y los que estuvieron detrás de eso tienen que responder. Esa es mi forma de aproximar esa situación. Pero 22 personas asesinadas de esa manera, eso no es que borrón y cuenta nueva, no señor. Se tiene que hacer justicia. Presidente, el desempleo, ¿qué está haciendo su gobierno? Es el problema que más afecta a los colombianos, presidente. Nos afecta, nos preocupa a todos, Yesid. ¿Qué creo yo ha generado un impacto? Por un lado, más de 1 millón de migrantes en el territorio genera un impacto sobre el mercado laboral. No es que sea culpa de ellos, ni mucho menos, es un fenómeno que se genera. Y obviamente hay 2 cosas que a mí me parece que dicen mucho de Colombia. Que a pesar de estar viviendo la crisis migratoria más grande que haya visto América Latina, la economía está creciendo por encima del promedio regional y por encima del promedio mundial. Pero tenemos que ser focalizarnos, como digo yo, foco, por un lado, alineación y resultados. Foco, ¿qué quiere decir? Enfoquémonos en los sectores que son generadores de puestos de trabajo. Y es lo que estamos haciendo. Obras civiles, la reactivación de los proyectos de infraestructura, esperamos generar 80.000 empleos. Foco en los lanzamientos o las iniciaciones, de vivienda de interés social, ahí avanzar, y lo mismo en la Novis. Comercio, hotelería, sector agrario, impulsar, industria, impulsar. Entonces queremos llegar a esa microfocalización
para que ahí podamos generar puestos de trabajo y que eso nos permita recuperar. Y yo todavía soy optimista de que no lleguemos a 2 dígitos al finalizar el año, pero eso requiere un gran esfuerzo, porque como le digo, eso es una tarea que la hace más compleja, estar viviendo la crisis migratoria más grande que haya visto América Latina. 2 preguntas finales, presidente. La primera, usted ha anunciado que presentará un proyecto anticorrupción en la nueva legislatura. Los colombianos se sintieron un poco frustrados por lo que pasó recientemente en el Congreso, donde el proyecto terminó hundido. Pero no es uno. Es que, a ver, primero, cuando empezó nuestro gobierno, nosotros presentamos un paquete de proyectos. Después se dio la consulta, que no alcanzó el umbral, y decidimos hacer una mesa entre todos los partidos para presentar unos proyectos. Y lo cierto es que pues, hubo proyectos que presentaron la mesa con los partidos y después no los votaron los mismos partidos en el Congreso. Ahora, sí, si queremos hablar de responsabilidad, yo creo que todos tenemos una responsabilidad en no haber logrado sacar todas esas iniciativas, pero no vamos a tirar la toalla. Contra la corrupción no se tira la toalla, seguimos adelante. Hay que perseverar con más normas en el Congreso, si es que son las normas, pero también enfrentar la corrupción necesita voluntad política y de parte nuestra también la está. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la publicidad de las declaraciones de renta, que era un proyecto que llegó al Congreso, yo dije, no, pues mientras eso se aprueba, vamos a mostrar en el gobierno nacional que lo estamos haciendo nosotros. Hicimos públicas las declaraciones de renta de todos los altos funcionarios, empezando por la mía. El escrutinio de la ciudadanía. Segundo, los pliegos tipo. Sacamos el decreto en infraestructura para que pasáramos de los pliegos sastre a unos pliegos tipo serios, que acabaran con los abusos de la contratación directa y con los carteles de únicos proponentes y que fuera mucho más efectiva la capacidad de advertir colusiones. 3, la Comisión Nacional de Moralización. 4, y tenemos que dar este paso, mayor capacidad de denuncia y por supuesto lo que nosotros también, pago de recompensas para denunciar corruptos. Y medidas que hemos ido tomando, por ejemplo en la salud, que ahora todas las transacciones en el sistema de salud empiezan a migrar hacia la facturación electrónica, nos ayuda para enfrentar focos de corrupción. Entonces la voluntad ahí está y por supuesto el deseo de trabajar con los partidos políticos, con la Fiscalía, con la Procuraduría, en unificar proyectos que nos fortalezcan al Estado para enfrentar a la corrupción. Pregunta final, presidente. Ya pasó el primer año de gobierno, usted va a tener solo 4 años, vienen 3 años. ¿No siente usted que de pronto no va a alcanzar a ejecutar todas sus iniciativas? Yesid, ¿Cómo se imagina el país cuando usted termine su mandato? Mire, Yesid, le voy a decir una cosa. Todos los días yo vivo obsesionado con la ejecución, con los resultados. En todo sentido. Yo quiero ver al gobierno todos los días trabajando sin parar. Y esa ha sido, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha afectado, digamos, en lo personal, ¿no? Sobre todo con el espacio con mis hijos. Yo he estado dedicado a camellar. Aquí nosotros, además los sábados, haciendo los talleres Construyendo País, es una maravilla. 34 talleres, 800 alcaldes, 60.000 personas, 8.000 voceros, escuchando, haciendo compromisos de proyectos, entregándole a las comunidades respuestas de parte del Estado. Eso es muy motivante. ¿Y qué quiero yo? Ir cumpliendo esas grandes metas del plan de desarrollo. Por ejemplo, metas que yo espero alcanzar cuando termine nuestro gobierno. Dejar al país con la tasa de homicidios más baja de los últimos 27 años. Quiero poder dejar el desempleo cercano o por debajo del 8%. Durísimo. Sé que es un reto enorme, pero prefiero tener esa ambición y perseverar y lograrlo o tratar de lograrlo que tratar de tener metas ahí gradualistas. Quiero ver una economía que esté creciendo por encima del 4% de manera sostenible. Quiero ver a Colombia convertido en el Silicon Valley de América Latina, donde sea el lugar donde las grandes empresas de tecnología de Latinoamérica, las propias y las extranjeras, quieran estar acá porque aquí están ocurriendo las grandes cosas. Quiero un país donde esos 334.000 jóvenes que estén en la universidad pública gratuitamente se sientan felices de esa oportunidad. Quiero dejar ese sistema de salud con el esquema de punto final, saneadas las deudas del gobierno central con los hospitales y mejorándole la capacidad y la calidad de vida a los prestadores del servicio de salud. Quiero ver ese millón de colombianos con luz eléctrica en sus casas. Quiero ver además esos jóvenes llegando a los colegios en jornada única, ya más de 2 millones de jóvenes en jornada única, y esos 600.000 estudiantes egresados con doble titulación del SENA y los colegios listos para trabajar
y con habilidades propias de las necesidades que hay hoy en la cuarta revolución industrial, entre otras. Entonces usted me pregunta, ¿cómo quiero yo ver ese 7 de agosto del 2022 cuando camine por la Plaza de Armas nuevamente a mi condición de ciudadano? Haber dejado una economía creciendo con equidad, sobre los pilares de la legalidad, del imperio de la ley frente al crimen y un país con una gran cultura emprendedora. Presidente, muchas gracias por estar esta noche con Canal Capital, con la televisión pública de la ciudad. Muchas gracias, apreciado, Jessy. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Canal Capital. Sigan con toda la programación de la televisión pública de la ciudad y los seguimos esperando aquí a las 8:30 p.m. en Opina Bogotá, donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches.